Aunque en el Nuevo Testamento no existe una ordenanza de guardar ningún tipo de fiesta o de periodo del año con un fin específico, muchos cristianos a lo largo del mundo utilizan la temporada de Lent o de Cuaresma como un periodo de autoexaminación, de autorreflexión y de devoción. Es por eso que hoy decidí presentarles un tema no tanto teológico, aunque vamos a ver algunas citas, sino devocional, para describir algunas de las realidades que estamos viviendo en nuestros días. Y como les he dicho en otras clases, si no encuentran algo que les diga dentro de sus propias Biblias, por favor, olvídenlo, porque esa es mi protección. Si les sirve, qué bien, y si no, por favor, olvídenlo, porque este es un tema un poco fuerte. Me refiero, y así lo he titulado, a la certeza y la bendición de la persecución. Como parte de los preparativos para el año del jubileo, el Papa Juan Pablo II nombró a una comisión para la examinación de los casos de los mártires. Esta comisión se encargó de investigar, de categorizar y de contabilizar a todos aquellos cristianos que habían muerto por su fe durante el siglo XX. Y esta es la conclusión en la que el reporte nos expuso. Dijo, hay más cristianos asesinados por su fe en el siglo XX que en todos los otros 19 siglos de historia de la Iglesia combinados. Y no solamente por un margen menor, sino que más de el doble de cristianos martirizados desde que comenzó la era de la Iglesia han sido asesinados durante el siglo XX. Y es notable que en una de sus homilías para el año del jubileo, en el tercio milenio adventiente, el Papa dijo que en nuestro siglo el testimonio de Cristo que llega hasta el nivel de derramar sangre ha sido una herencia común tanto de católicos como de ortodoxos, como de anglicanos, como de protestantes. Y en esa misma homilía el Papa citó a dos cristianos notables. Uno de ellos fue Tertuliano, que expresó una frase conocida por todos nosotros en latín que dice Sanguius martyrum semen Christianorum, que significa la sangre de los mártires es la semilla de los nuevos cristianos. Y el Papa también nombró a un pastor luterano que se llamó Paul Schneider. Paul Schneider es uno de mis héroes y él fue un pastor que se atrevió a predicar contra Hitler en la Alemania nazi. Y era tan amado en su comunidad que el presidente municipal de su pueblo le visitó una noche y le dijo que por favor dejara de hacerlo, porque un día lo iban a tener que arrestar. Y efectivamente, una noche como a las 3 de la mañana llegó la Gestapo, que era la policía secreta de los nazis, y lo arrestaron y se lo llevaron al campo de concentración de Dachau. Y en ese campo él murió de inanición. Y una de las últimas palabras que le dijo a sus carceleros, de acuerdo con lo que citó el Papa, fue, así les dice el Señor, yo soy la resurrección y la vida. Y su historia es interesante porque en las cartas que le escribe a su esposa, las cuales conservamos hasta nuestros días, la palabra gozo ocurre muy frecuentemente. Y una de las anécdotas de su viuda fue que la última mirada de su esposo mientras lo llevaban arrestado fue una sonrisa. Y es algo que solamente un cristiano verdadero puede experimentar. Cuando conoces a un cristiano que ha sufrido por Cristo, estás viendo a un santo. El proyecto Esther es otra iniciativa que fue conducida por un grupo de investigadores que concluyó que durante los últimos 10 años, alrededor de 100,000 personas en promedio son asesinados por su amor a Cristo. No solamente puestos en prisión, asesinados. Y el proyecto también concluye que la cantidad de mártires está incrementando rápidamente. Y tan es así que una agencia noticiosa informó que entre 160,000 y 260,000 cristianos son sacrificados por su fe cada año
alrededor del mundo. En promedio, cada 5 días ocurre el mismo número de muertes de entre cristianos por su fe que el número de estadounidenses que murieron durante los atentados al World Trade Center de las Torres Gemelas en Nueva York. Pero claro, al mundo no le importa en lo más mínimo. Y tú te preguntarás en dónde está sucediendo todo esto. Indonesia, Irán, Egipto, Pakistán, el norte de Nigeria, el sur de Sudán. Cada una de esas naciones, una nación islámica. El mundo islámico tiene fronteras sangrientas. Son países en donde la conversión a Cristo equivale al repudio, al desheredamiento, a la expulsión, al arresto o incluso a la pena de muerte. De hecho, la matanza inocente de cristianos es considerado un acto de obligación santa, digno de los más altos sacrificios y de las atrocidades más crueles. Muchos, miles de cristianos van a la cárcel sin ser enjuiciados o son directamente asesinados en estas naciones cada año. Quizá ustedes no lo sepan, pero millones de cristianas son violadas, golpeadas y asesinadas. Muchas villas donde viven cristianos o de mayoría cristiana son incineradas. Las iglesias, las casas, hasta los sembradíos, para que las personas y sobre todo los niños, hijos de los creyentes, pierdan sus cosechas y mueran de hambre. Tomen el ejemplo de China también. China es un estado policíaco. Se han instalado más de 500 millones de cámaras en las zonas metropolitanas de China, alrededor de una cada 50 metros, en ciudades altamente pobladas como Shanghái, por ejemplo. Pero el plan es expandirlo a toda China. Estas cámaras están equipadas con inteligencia artificial, con reconocimiento facial y con una alimentación automática a una base de datos que caracteriza a cada ciudadano chino en una clasificación que se conoce como un récord crediticio social. Ese número puede ser utilizado para que compres una casa, para que rentes un departamento, para que puedas viajar, para que puedas salir del país. Y si tu récord crediticio social es muy bajo, puede tener implicaciones devastadoras para tu vida, porque entonces en ese récord va a estar a qué juntas fuiste, en qué reuniones estuviste presente y qué se dijo en esas reuniones, cuántas veces fuiste. Te van a categorizar como una amenaza potencial para el Estado y por lo tanto tu récord crediticio social va a bajar y el resultado va a ser que no vas a poder alquilar un departamento, no vas a poder conseguir un trabajo o quizá no vayas a poder incluso salir del país o viajar en avión. Eso es lo que está sucediendo en este momento en China y los planes son expandirlo cada vez más a las zonas rurales. Todo eso para prevenir el crecimiento de la cantidad de personas que están comprometidas a decir ciertas verdades incómodas para el Partido Comunista. En general, existen alrededor de 646 millones de cristianos en naciones en donde la libertad religiosa no es respetada. De esas 193 naciones que conforman las Naciones Unidas o que han sido aceptadas en el Pleno, hay 84 que son consideradas como estados perseguidores de la Iglesia, de alguna forma o de otra. Y son países en donde además existe una ley muy peculiar. En estos 84 estados perseguidores de la Iglesia existen leyes contra la blasfemia y especialmente contra la blasfemia
contra el profeta Mahoma. Y en muchos casos los objetivos de esas leyes son los cristianos y otras minorías religiosas, aunque también existen leyes similares en naciones hindús como la India, en donde ciertas leyes concluyen que la pena de muerte es necesaria para aquellos que evangelizan a otras, o que lo llaman ellos proselitizan a otros grupos religiosos. Algunas de estas leyes se consideran como mecanismos anticonversión y algunas de las penas ciertamente incluyen la pena de muerte o el encarcelamiento durante periodos extendidos de tiempo sin derecho a un juicio. Así que si ustedes creen que el sufrimiento cristiano es algo que pasó hace 2000 años en el Imperio Romano y que es una situación del pasado, pues les tengo que decir que están trágicamente equivocados. La sangre de los mártires está mojando la tierra en nuestros días. Y hay, como les digo hoy, más cristianos martirizados por su fe que en cualquier otra etapa de la iglesia. Entonces, en estas 3 clases vamos a hablar, número 1, hoy, acerca de por qué sufren los cristianos. Yo creo que es la primera pregunta que hay que hacernos. Y en la segunda clase vamos a hablar acerca de cómo prepararnos para el sufrimiento, porque viene a este país. Y eso es algo de lo que vamos a hablar en esta clase. Y en la tercera vamos a hablar cómo no prepararnos para el sufrimiento. ¿Y por qué no sufrimos entonces, si es tan esencial? El sufrimiento cristiano es especial porque los cristianos sufren más que cualquier otra clase de personas. Vivimos en un mundo caído y por lo tanto sufrimos como cualquier otra persona sufre. Un cristiano no está exento de los desastres naturales. Los cristianos sufren, al igual que los demás, de las catástrofes como los terremotos, las inundaciones o las hambrunas. Los cristianos sufren igualmente de enfermedades. Ser cristiano no te exenta de sufrir cáncer, de tener algún accidente o simplemente de envejecer y morir. Los cristianos no estamos exentos de las debacles económicas o del acceso a crédito o la falta del acceso, de la pérdida del empleo. ¿Sabían ustedes que la ciudad de Nagasaki no era el objetivo original de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial? Originalmente la bomba atómica iba a caer en otra ciudad, pero había muchas nubes para fortuna de los que vivían ahí ese día. Entonces los pilotos decidieron dejar la bomba en otra ciudad cercana, es decir, en Nagasaki, y por lo tanto recibió el impacto. Pero ¿sabían ustedes que en la ciudad de Nagasaki es en donde vivía el mayor número de cristianos en todo Japón? Y ahí fue donde cayó la bomba. Y sin embargo, los cristianos sufrimos todavía más que el resto de la población, porque somos unos inadaptados, porque somos ciudadanos del cielo y porque Jesús lo profetizó. Jesús profetizó que íbamos a sufrir. En el aposento alto, durante la última cena, Jesús elaboró un poco más acerca del discurso que le pronunció a sus discípulos 2 días antes, particularmente en el capítulo 24 de Mateo. El capítulo 24 de Mateo dice que él le enseñó a los discípulos que íbamos a ser odiados por todos los hombres. Y dice específicamente, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Todas las gentes. Y eso es mucha, mucha gente. Jesús no solamente profetizó que nos iban a odiar, sino que en ese discurso, que se conoce como el discurso del aposento alto que Jesús le pronunció a sus discípulos un día antes de morir, en Juan 16, 15 y 16, inclusive el 17, les dijo que los iban a echar de las sinagogas. Les dijo específicamente
que os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Es decir, Jesús fue muy claro. La sinagoga era el centro de la vida religiosa, financiera y social de los judíos. Que te echaran de la sinagoga significaba que no ibas a ser capaz de encontrar un empleo o de venderle a otro judío, o que no ibas a tener acceso a una educación de calidad. Y la mayoría de las personas no eran alfabetizadas en esos años. Solamente ciertos hombres podían tener acceso a la educación, y los rabinos no enseñaban a las mujeres. Entonces, ser excluidos de la sinagoga era una pena muy severa para un judío. Y sobre todo que estamos hablando aquí de una persecución que no provenía del gobierno, sino de gente con un trasfondo bíblico, con experiencias similares a las tuyas. Y eso es muy doloroso, porque las personas que lo están ejerciendo, dice la Biblia, que lo harían pensando que rinden servicio a Dios Todopoderoso. ¿Sabían que esto fue lo que le sucedió al rey David? El rey David es el ejemplo por excelencia de la traición y de cómo responder a la traición en el Antiguo Testamento. Porque no fueron los filisteos los que más dolencias le causaron a David. Fue Saúl, fueron sus propios primos, fueron aquellos que estaban en su gabinete presidencial, por así decirlo, los que más persecución y sufrimientos le causaron. Vamos a ver un poco más de eso en la siguiente clase, pero aquí quiero notar que aunque Saúl lo persiguió, el llamado de los cristianos es ser como David, que no le respondió a Saúl conforme a sus ataques. En medio del conflicto y de la traición, aún por sus propios servidores, la respuesta de David siempre fue que Dios decida. Lo pongo en las manos de Dios. Él es mi juez. No, me voy a vindicar, Dios, por favor, ayúdame. Y voy y mato a Saúl. Y menciono esto porque este discurso que está registrado en Juan 15 es muy importante porque el contexto y el balance de los temas creo que nos indican algo muy profundo. El capítulo 15 en particular es 2/3 partes dedicado al tema de nuestra intimidad con Cristo. Y la otra tercera parte se dedica casi enteramente al tema de la persecución y del sufrimiento cristiano. Y yo creo que es porque sufrir y resistir el sufrimiento en medio de la persecución está profundamente relacionado con el amor y la lealtad a Cristo. Son dos temas hermanos, porque el amor es la fuerza más poderosa en el corazón humano, y tan es así que en el capítulo 6 del Apocalipsis, Jesús profetizó que Él no va a regresar sino hasta que se cumpla una cuota de mártires. Es decir, es tan importante este tema que el Señor no va a regresar hasta que exista el número ordenado por Dios de mártires que van a morir. Y en el capítulo 17 del mismo libro vemos a la gran ramera, Babilonia, borracha de la sangre de los santos. Porque entre más asesina, más quiere asesinar. Y la tercera razón por la que los cristianos sufren, la primera es, bueno, pues porque somos unos inadaptados, somos ciudadanos del cielo. La segunda es porque Jesús lo profetizó, y la tercera es esta, porque es bueno para nosotros. Existe una dimensión sacramental al sufrimiento humano. Kenneth Taylor, el misionero evangélico, dijo que cuando tu cuerpo sufre
el pecado pierde su poder. Cuando sufres físicamente, existe un efecto espiritual que ayuda a tu santidad. En primera de Pedro, Pedro menciona que cuando sufrimos, cesamos de pecar. Cuando el sufrimiento y el dolor se incrementan, el pecado decrementa, porque la persecución cambia nuestras conversaciones. Yo estoy seguro que un día, cuando lleguemos al cielo y veamos atrás, vamos a darle gracias a Dios por la bendición y la oportunidad de haber sufrido, por el efecto espiritual que tuvo en nuestro corazón y por el regalo de amor que constituye haber sufrido por el Señor. Porque la persecución es como si desatorara a la iglesia de su complacencia y de sus compromisos, no compromiso es una palabra gringa, de su titubeo, compromise, de su titubeo. Y se trata de persecución en este pasaje en Primera de Pedro. Es en Primera de Pedro 6, capítulo 1, versículos 6 y 7, que dice: en lo cual vosotros os alegráis, porque ahora por un poco de tiempo, un poco, si es necesario, si fuera necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. La certeza y la bendición de la persecución se puede entender cuando contemplamos la Escritura, cuando aprendemos a escuchar apropiadamente, porque en este escuchar es en donde emerge originalmente la fuente de vida la fuente de vida y de oración del cristiano. Y me encanta este pasaje en Primera de Pedro porque en los primeros años de la refinación del oro, el herrero calentaba el oro antes de darse el lingote al joyero hasta que se derretía y continuamente removía las dross, removía las impurezas hasta que el herrero veía su propio rostro reflejado en el oro. Y cuando Pedro habla aquí de sufrimientos, está hablando de persecución. No está hablando aquí de que sufriste una bancarrota o que tu negocio fracasó o que te cayó una enfermedad. Estamos hablando de sufrir por causa de la justicia. Y es notable aquí que la iglesia primitiva consideraba la revelación apostólica de que el sufrimiento es un regalo, como una fuente de alegría. De hecho, en Filipenses 1:39 dice, 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Se os ha sido concedido, es un don, es un privilegio sufrir por el Señor. Pedro fue solamente 3 veces a prisión durante las décadas de testimonio cristiano que le dio al mundo, porque no podemos causar o provocar, al menos no actuando de forma aceptable, ser perseguidos. Es algo que no podemos hacer que ocurra. Es un don que solamente ocurre ciertas veces durante nuestras vidas. Aunque algunos cristianos ciertamente son encarcelados durante periodos de tiempo extensos, en la mayoría de los casos las etapas de persecución y de sufrimiento se limitan a periodos relativamente cortos de tiempo durante nuestras vidas. Y así como la persecución cambia nuestra conversación, yo creo que es importante notar
que también nos marca porque nos hace preguntarnos realmente en qué creemos. Siempre decimos que que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Siempre decimos que es la resurrección y la vida. Pero ¿realmente lo crees cuando es tu vida la que está en la línea? Y ese es el valor del sufrimiento cristiano. Ahora, que aquí les comento esto no como un tema tanto bíblico, sino más bien de experiencia. ¿Cuándo fue la última vez que escucharon acerca del sufrimiento de otros cristianos en otras partes del mundo dentro de la iglesia? ¿Y por qué el silencio? ¿Qué es lo que ha cambiado desde aquella protesta mundial que ocurrió en 1956, cuando Jimmy Elliot y 4 misioneros amigos de él fueron asesinados y comidos por los caníbales de la tribu Auca en Ecuador? ¿Por qué es que la iglesia en el mundo occidental carece de interés con respecto de las condiciones pésimas que viven nuestros hermanos y hermanas en otras partes del mundo? Y aquí yo quiero ser un poco claro con dos potenciales respuestas, pero se las pongo a su consideración y si no están de acuerdo, tengan la plena libertad de deshacerse de esas respuestas porque no me van a insultar. Pero yo creo que hay dos razones importantes por las cuales no escuchamos de estas cosas. La primera es porque hemos sido aislados por nuestra opulencia. Los cristianos en este país han pasado durante siglos una existencia como en una especie de burbuja, al grado tal que los evangélicos en Estados Unidos han llegado a creer que su libertad, su paz y su seguridad vienen con una garantía de por vida y son el estado normal que todo mundo debería vivir. Y si ustedes piensan que eso es así, les invito a que a que se sienten a ver el internet o que vean las noticias. Hemos vivido una etapa sin precedentes de bendición en este país. Es una anormalidad en la historia humana. Lo normal es que los cristianos sufran. Lo anormal es la situación que vivimos en este país, en donde por muchas generaciones parte de los principios fundamentales del sistema democrático abrazaban la libertad de propagar nuestra fe. Desgraciadamente, no nos hemos acostumbrado a ver que ya se le entregó a esa libertad la nota de desalojo a todos los cristianos que evangelizan en este país. Esas libertades pueden y se nos van a remover. Si bien es cierto que los Estados Unidos han sido punta de lanza desde el término de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días en los esfuerzos humanitarios, en la predicación del Evangelio, en muchas causas incluyendo la educación, también es cierto que la Iglesia en los Estados Unidos ha venido sufriendo un proceso progresivo de asimilación dentro de la cultura moderna. El resultado es que la Iglesia ha tendido a enfatizar los aspectos populares de lo que Jesús enseñó y por lo tanto han desensibilizado a muchos creyentes con respecto a los temas menos agradables de vivir la vida cristiana, por así decirlo. Porque al final la vida cristiana se tiene que vivir en medio de un mundo malo, pecaminoso y enfermo. Y la realidad es que es en ese mundo en donde es extremadamente difícil mantener nuestro enfoque, porque es más fácil desasociarnos de la iglesia o tomar una actitud laxa cuando estamos nadando en medio de un océano de opulencia. La vida de la nación americana no es común en las vidas cristianas de la mayoría de los que viven en el mundo y especialmente en el tercer mundo. Y es algo que tendemos a olvidar. Y el resultado es que la mayoría de las iglesias americanas, y aquí no estoy agarrándome contra las iglesias americanas, yo soy parte de la iglesia americana, lo que les quiero hacer énfasis es que nos hemos enfocado en mirar
introspectivamente. Las iglesias se enfocan hoy en día en los Estados Unidos en una orientación personal. Estamos más preocupados con nuestras posesiones y con sobrevivir, porque así le llamamos a mantener nuestro estándar de vida. Es que estoy sobreviviendo, hermano, no, hombres. En realidad nos referimos a que quieres mantener tu estilo de vida. Y vivimos con un enfoque que sin lugar a dudas ha contribuido a la expansión numérica de iglesias cristianas en donde se predica un evangelio de prosperidad. Un evangelio que ha puesto un énfasis en el éxito financiero a tal grado que ha llegado a ser parte de la cultura popular del mercado evangélico hoy en día. La cultura cristiana en el mundo occidental, el día de hoy, enseña que Dios quiere que seas rico, que Dios quiere que tengas éxito financiero y que ese éxito es el resultado directo del favor de Dios sobre tu vida. Y aquí no se equivoquen, realmente creo que hay una dimensión acerca de eso. Pero ese no es el símbolo o no es la manifestación primaria del favor de Dios y de su gracia sobre tu vida. Enseñar la prosperidad y la bendición de Dios como el principal símbolo del favor de Dios es lo opuesto de la predicación apostólica. Porque el síntoma primordial de la bendición de Dios sobre tu vida es cuando comienzas a tomar decisiones financieras, relacionales y elecciones de vida, pensando primeramente sobre la eternidad y no sobre cómo incrementar tu comodidad, tus amigos o tu influencia. El símbolo, el síntoma primordial del trabajo del Espíritu Santo en tu vida es cuando tú deseas permanecer fiel a todo lo que Jesús dijo, a pesar de cualquier odio, de cualquier persecución y a pesar de tu propio pecado y de tu propia culpa. Y a pesar de eso, más de 70 millones de cristianos en los Estados Unidos el día de hoy creen en lo que se conoce más bien como un evangelio del sueño americano. Y por favor, les insisto, no estoy tratando de criticar a la iglesia, más bien es algo que les invito a reflexionar, a considerar. Porque el evangelio del sueño americano tiene el efecto primordial de que lo que más comúnmente debe ocurrir si realmente amas a Jesús es que vas a tener más comodidad personal, que vas a tener más bendición financiera, que van a llegar bendiciones inesperadas a tu vida. Te lo declaran, te lo prometen, que va a venir prominencia, que vas a tener influencia y que si realmente obedeces vas a prosperar. Pero hermanos, esa no es la enseñanza de la verdadera cristiandad. Y créanme que todas esas cosas me encantan. No estoy en contra de nada de eso. Pero tenemos que ser honestos y decir que Pablo no enseñó un evangelio de prosperidad, sino de adversidad. La vida cristiana no se trata de, como dicen en Estados Unidos, name it and claim it. No se trata de que tomes una sencilla fe o de que nombres la palabra de fe, sino se trata de contemplar al Señor y de llegar a ser como Jesús. Esa es la esencia. Y les tengo que repetir que no estoy en contra de nada de esas cosas que Dios en su soberana voluntad nos da, en su gracia nos da. Pero la dificultad persistente con un énfasis excesivo en la prosperidad financiera y en la teoría del poder del pensamiento positivo es que ha llegado a ser un concepto básico en
mucho del pensamiento y práctica evangélica de nuestro país. Y eso ha llegado a ser un fenómeno que es prácticamente made in America. Es algo que no funciona en otras partes del mundo. Porque si tratas de tomar tu palabra de fe y tu identidad como hijo de Dios y decir que Dios te va a prosperar en Nigeria, tengan por seguro que en cualquier país en donde las cabezas de los cristianos están rodando, tu prosperidad no va a llegar. La situación de los cristianos hoy a lo largo de todo el mundo está en contraste directo con las historias que nos hacen sentir bendecidos, que se comparten casi cada domingo en la iglesia. Casi cada predicador yo creo que ya tiene una lista de las historias en donde la persona es sanada y rescatada y le llega una herencia y qué más. Y son bonitas esas historias. Pero el problema es que muchos de nuestros jóvenes que están siendo entrenados para el ministerio en los seminarios de este país, están siendo enseñados a remover los aspectos no agradables de lo que Jesús dijo, de su predicación, y en su lugar poner cosas que a los inconversos les va a gustar oír, porque entonces vas a atraerlos y vas a poder predicarles. Entonces les dicen a los pastores o a los estudiantes de seminario, prediquen el amor de Dios, prediquen la compasión de Dios, el cuidado de Dios, prediquen su perdón. Eviten todos aquellos temas que pueden llevar a un inconverso a sentirse mal o que sean desagradables. No prediquen acerca del divorcio y las segundas nupcias. No prediquen lo que Jesús enseñó, que si te vuelves a casar mientras tu esposo sigue vivo o tu esposa es adulterio. Oh, no, no, eso hay que evitarlo a toda costa. No prediquen que Jesús es la única fuente de salvación y el único camino a Dios. O que Él es Dios. Y que es un Dios que bendice y maldice, que mata y que sana, que ama y que odia. Déjenme les cuento algunas historias, ya que no las van a oír en otras iglesias. El 23 de enero de 1999, un misionero americano en la India estaba durmiendo con sus dos hijos. Su nombre era Graham Staines. El nombre de sus dos hijos, uno se llamaba Philip, de 10 años, y el otro Timothy, de 6. Y estaban durmiendo en una camioneta como parte de su obra misionera. Normalmente él no llevaba a sus hijos, pero había recibido una buena respuesta de los hindús en la villa de Manoharpur y decidió llevar a sus hijos. Pero esa noche un grupo de hindús rodearon la camioneta y la incendiaron. Le prendieron fuego y no permitieron que Graham, Philip y Tim salieran del carro. Y mientras las llamas envolvían la camioneta, el padre abrazó a sus dos hijos y murieron calcinados. Y aquí no estoy tratando de jugar con sus sentimientos, les estoy simplemente contando historias verdaderas que no van a escuchar porque las personas involucradas no son las estrellas de su equipo de high school. Hay un pastor en un pueblo muy pequeño que tiene una iglesia que ha sido bombardeada 16 veces. Todos los miembros de su congregación están desempleados y él mismo ha sido constantemente abusado por las autoridades, golpeado en la calle y en una ocasión acribillado con pistolas y dejado en la calle ensangrentado considerando que estaba muerto. Este pastor sigue predicando en esa villa. A pesar de todas estas atrocidades, hay cristianos del otro lado del río que les traen comida para que los cristianos en esa iglesia puedan seguir subsistiendo. Y ninguno de ellos han abandonado al Señor. ¿Por qué?
porque ese pastor se atreve a predicar que Jesús es el Salvador de los musulmanes y que Dios es el responsable del regreso de Israel a la tierra prometida. El nombre de la villa de ese pastor es Belén, donde Jesús nació, y que hoy es una villa del Estado palestino y que antes era una villa cristiana. O déjenme les cuento otra historia. El pastor Umar Mulinde, que creció como musulmán, pero fue convertido al cristianismo, y él nació en una ciudad llamada Kampala, en Uganda. Él, una tarde, en el 2011, estaba fuera de su iglesia y llegaron unos extremistas islámicos a la edad de 38 años y le echaron ácido, una solución acídica tan fuerte que le cayó en la cara y disolvió su piel. Fue tan fuerte que el ácido que cayó en el carro disolvió el metal. Estuvo por años en dolores constantes, estuvo por años sin poder ver, hasta que un hospital en Tel Aviv, el centro médico Shiva, lo sometió a una serie de 10 trasplantes de piel, y milagrosamente los médicos israelíes fueron capaces de restaurarle la vista en el 2014. Y Umar Mulinde sigue predicando el Evangelio. Y fue al Festival de los Tabernáculos en Israel hace poco. Una historia de una muchacha no conocida, a la edad de 17 años, cristiana, en una villa en Pakistán llamada Faisalabad, si lo tengo correcto. Ella decidió trabajar en un call center para poder pagar los estudios de su hermano de 12 años de edad. Y en ese call center la mayoría de musulmanes la vieron como una mujer cristiana y constantemente la presionaban a adoptar el Islam. Cuando vieron que rechazó los esfuerzos, uno de ellos intentó agredirla sexualmente. Cuando ella logró deshacerse del agresor, el agresor le prometió vengarse. Y a Gulnaz, o Golnaz, ese era su nombre, es su nombre, un día cuando fue a cobrar su cheque, al salir de la oficina, llegó igualmente en junio 15 del 2002, llegó ese hombre con otros y le echaron ácido en la cara. Y Goli casi perdió la vida y quedó marcada de por vida. Perdió su belleza corporal, pero es sin duda una alma hermosa ante los ojos de Jesucristo. Y la última historia es una que tengo en mi celular, de hecho, desde que ocurrió el 15 de junio del 2022, y cada vez que abro el celular la veo. Ocurrió en la Iglesia Católica de San Francisco de Asís en el 2022, el 5 de junio de 2022, en un ataque de extremistas islámicos de Boko Haram en el norte de Nigeria, en donde 55 cristianos fueron acribillados. Y las fotos que tengo en el celular son de Biblias ensangrentadas en un charco de sangre. Y esas son historias que no vamos a escuchar en las iglesias el día de hoy. Y curiosamente ocurrió ese evento durante Pentecostés. Y me recordé estas historias para compartirlas en esta clase porque es común que durante la Pascua o durante Easter, o que es el sábado de gloria o domingo de resurrección, es cuando estos incidentes ocurren. Ahora, ¿dónde está la protesta? ¿Dónde está la indignación? ¿Por qué? Bueno, yo me pregunto si los cristianos en este país siquiera se mueven a compasión. Cuesta mucho trabajo encontrar un boletín en cualquier iglesia en donde veas la historia de la iglesia perseguida. Muchos cristianos mueren a manos de fanáticos islámicos sedientos de sangre. Hay muchos lugares dentro de nuestro mundo hoy en día
en donde los cristianos gritan Maranata, donde Maranata es un clamor del corazón minuto tras minuto, momento tras momento. Señor, ven. ¿Por qué? ¿Por qué no existe una protesta en nuestros días? El segundo punto, ese es el primer punto que les acabo de decir, porque estamos aislados por nuestra opulencia y no vemos lo que está pasando en otro lado del mundo. El segundo punto es que yo creo que hemos predicado un evangelio existencial, no escatológico. Perdón por las palabras rimbombantes, pero un evangelio existencial es un evangelio enfocado en el presente. Un evangelio escatológico tiene una visión al futuro. Y yo creo que la iglesia ha cambiado su enfoque del futuro al presente, a pesar de que somos llamados por Dios a ser la gente del mañana. Pero ya no nos enfocamos en predicarle a la gente sobre cuál va a ser su futuro. Ya no le enfocamos en decirle al perdido que va a ir al infierno. Ya no nos enfocamos en decirle al creyente que tiene que profundizar su relación con Dios. Y aquí no estoy diciéndolo por ser pesimista. Lo que quiero realmente decir es que el problema es que nuestro enfoque terapéutico de la Biblia ha facilitado esa asimilación en la cultura a la cual me referí antes. Y el ejemplo supremo es la venida a la iglesia de los yippies. Los yippies, para los que no sepan, son las personas que nacieron durante la década de los 50, también conocidos como baby boomers, pero una fracción de los baby boomers que tuvieron mucho éxito económico. Yippie, éxito. Esas personas, durante la década de los 70s y de los 80s, se cansaron de ver sus matrimonios rotos, sus juguetes, sus vidas familiares destruidas. Se dieron cuenta de que la ilusión que les habían vendido de que podías encontrar satisfacción personal y paz en el mundo material era falsa y decidieron volver a la iglesia. Y al hacerlo, enfrentaron al establecimiento evangélico con un dilema. Esas personas venían de la década de los 60s, emergieron durante una etapa en el país en que las personas eran hedonistas y existencialistas. Un hedonista es aquel que se enfoca en el placer, un existencialista es aquel que no ve al futuro sino su placer actual. Y esos fueron los conceptos que dominaron la década de los 60s. Ese era el estilo de vida de esas personas. Y el reto era si las iglesias evangélicas en este país iban a darle la bienvenida a esas personas que venían con una lista de necesidades, como ellos pensaban que existían en su corazón, o como esas necesidades eran realmente presentadas en el Evangelio. Entonces, la elección era si las iglesias evangélicas iban a recibir a estas personas predicándoles el Evangelio personal de salvación, llamándolos al arrepentimiento, llamándolos a un cambio radical de estilo de vida a través de una consejería bíblica, de una instrucción doctrinal y de una enseñanza extendida de discipulado, o primero responder a esas necesidades que ellos venían con sus listas y diseñar programas de acuerdo a ellas. Programas que tenían un énfasis en sus seminarios de autoayuda, en clínicas de cómo criar hijos, en Financial Peace University, enseñanzas de cómo manejar tus finanzas personales o consejería para divorciados, y que a partir de esos talleres tendría la iglesia la esperanza de que algún día el evangelio les iba a llegar por ósmosis. Y muchas denominaciones protestantes optaron por ese segundo método. Y el resultado fue un cambio radical de dirección en nuestras iglesias. Y la aceleración de ese proceso de asimilación ocurrió desde la década de los 90 hasta nuestros días, porque ya los evangélicos estaban siendo asimilados, pero esta situación aceleró el proceso de asimilación a la cultura moderna y la tendencia se aceleró hacia el entretenimiento y la superficialidad doctrinal
que todavía se pueden ver hoy más que nunca en muchas de nuestras iglesias, sobre todo en aquellas que enfatizan la familiaridad con los usuarios, en donde vamos a la iglesia para recibir y no para dar. Y el proceso no terminó ahí. El enfoque humanista llevó a preferir la consejería más que la predicación. Y secciones enteras de nuestras librerías cristianas donde se trataba con temas de exposición bíblica, de teología, libros de referencia teológica, desaparecieron. Y si hoy vas a muchas de las librerías no los vas a encontrar. Hace años quise encontrar un libro de C.S. Lewis en la librería local cristiana, Betania, en Monterrey, y tuve que ir a una librería católica, porque ya las secciones de análisis teológico firme no existían. Y el resultado es que muchas de las publicaciones cristianas y muchos de los testimonios cristianos en nuestras reuniones y en nuestros seminarios y en nuestros congresos, el día de hoy se enfocan en la autoestima, en el desarrollo personal y en cómo tu vida mejoró con Cristo. Mi vida no mejoró con Cristo. Mi vida empeoró. Y luego recibí al Espíritu Santo y se puso peor. Mi testimonio no compara, no coincide. Pero bueno, esa es otra historia. La pregunta aquí es, ¿cómo puedo? Pero la pregunta que hacen este tipo de pensadores, de testimonios, mejor dicho, es, ¿cómo puedo amarme a mí? ¿Cómo puedo amar a otros si no me amo a mí mismo? ¿Han escuchado esa pregunta? Es muy común. Ha permeado muchas de los talleres de autoayuda en nuestras iglesias. Es que primero tienes que amarte a ti mismo, si no, ¿cómo vas a amar a otros? El objetivo de tu autoestima no es amarte a ti mismo, es amar a Cristo. Y estoy seguro que ustedes se dan cuenta de eso. La pregunta que deberíamos plantearnos en la iglesia es, ¿cómo puedo amar a alguien más si no amo primero a Cristo? Pero si me estoy comunicando, ese es el enfoque. De hecho, desde las últimas décadas a la fecha, ese sobreénfasis que la iglesia ha puesto en las relaciones, en la administración familiar y en el bienestar interpersonal no nos ha servido para bien. En nuestros días, los pastores son contratados por las iglesias como gerentes, como psicólogos, como directores de apoyo social y no como hombres de Dios quemándose con una pasión por predicar el evangelio. En lugar de eso, la iglesia ha puesto el énfasis en cómo hacer una exposición que me haga sentir bien, en cómo exponer la Biblia de una manera práctica, y las congregaciones tienden a quejarse con la exposición bíblica seria. Y les puedo decir a un nivel muy básico que cada vez que predico, muchas veces vienen después y me dicen, hermano, hoy sí nos dio algo que pensar, ¿eh? O me dicen, eh, estuvo fuerte la prédica, o algo así, pero como con un tono de reproche ligero, como diciendo, Eduardo, no vinimos a la iglesia a pensar. Y yo creo que eso habla de una tendencia de aplicación temática y de exposición bíblica con una superficialidad doctrinal que antes no existía. Y el problema básico yo pienso que es que ya no existe en nuestra tierra la voz del profeta. Como nación, cada vez son menos las voces que nos llaman al arrepentimiento. En lugar de eso tenemos más una mezcla teológica con psicología freudiana, que nos dice que es como una ilusión el arrepentimiento y el mal, y ha llevado a una especie de teología opuesta que nos dice que si tú admites que eres un pecador salvo por gracia, eso está mal, porque entonces estás haciendo, no tienes una identidad correcta, porque si eres pecador te vas a seguir viendo como pecador y vas a comportarte como tal. Pues tengo noticias para ustedes. Jesús dijo, si ustedes siendo malos pueden dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos?
En el Evangelio Jesús no se confió de nadie. Y algunos dicen, pero es que esa es nuestro estado antes de Cristo. Y el perfecto amor echa fuera al temor. Bueno, sí, cuando tu amor sea perfecto, entonces ya no vas a tener temor, pero mientras tanto es bueno y saludable que tengas temor de Dios. El hecho de que admitas que no seas perfecto no es incompatible con tu búsqueda de la santidad, porque Dios te califica y te define de acuerdo al clamor de tu corazón. De hecho, cada vez que sientes una convicción de pecado en tu vida, es la obra de Dios. Es un juicio de Dios sobre Satanás, porque la victoria de Satanás sobre tu vida es el pecado. Y un concepto tan básico se ha convertido más en una filosofía freudiana y existencial que ha permeado hasta nuestras reuniones de adoración, en donde centramos nuestras expectativas y nuestra presencia en la celebración en lo que vamos a recibir y no en lo que Dios va a recibir de nuestra reunión. Y si no recibiste lo suficiente, el predicador te va a invitar a que pases al frente para asegurarse de que recibas. Y esto ha creado una especie de cristianismo de mercado, consumista, en la cual las iglesias en donde puedes recibir la mayor cantidad de bendición son a donde va a ir la gente. Y el fenómeno de mega iglesias se ha exacerbado con gente que maneja millas para ir a ver a la iglesia más avivada, donde hay gente que toma el primer autobús a Asbury. Y bueno, desde la década de los 40 o 50 se ha observado esa tendencia. Es más, desde la invención del automóvil, ahora somos cristianos de mercado. Durante la década de los 70, durante la guerra de Yom Kippur, el país de Holanda, que estaba en una relación estrecha comercial con Israel, fue castigado por los árabes con un alto a sus importaciones petroleras. En Holanda hay mucha comercialización de diamantes y la exportación número uno de Israel son los diamantes. No sé si sabían eso, pero ellos no tienen una producción minera de diamantes, generalmente vienen de Sudáfrica, pero ellos los cortan y tienen una habilidad increíble. Tantos años de sufrimiento el judío, muchos de ellos son excelentes estilistas, son excelentes diseñadores de moda, son excelentes joyeros que pueden cortar 72 facetas en el diamante más pequeño. Y esa relación comercial estrecha con los vendedores de diamantes en Holanda causó que los árabes se ensañaran con ellos y como medida el gobierno de Holanda decidió prohibir el uso del automóvil los domingos. Y por primera vez en muchos años los cristianos tuvieron que ir a la iglesia más cercana a su casa. Y para su sorpresa, algunos de sus vecinos también iban a la misma iglesia. Desgraciadamente, al cabo de unas 2 semanas, volvió la importación petrolera y todas esas relaciones nacientes de cristianos de iglesias locales se perdieron y cada uno pudo volver a sus iglesias al otro lado del pueblo, donde podían recibir y no dar. Así que si tú vas a una iglesia a la que tienes que manejar muchas millas, te invito a que consideres si no les estás robando de tus dones a una iglesia que te queda más cerca. O simplemente pregúntate por qué vas a la iglesia más lejana y no a la que te queda más cerca. Pero me estoy desviando del tema. Les mencioné que en los avivamientos de los años 40 y 50 hubo lo que se conoció como avivamientos de sanidad. Y muchos predicadores contrataron tiendas de campaña que podían albergar 10, 15, 20, 30, hasta 40,000 personas, cantidades de personas increíbles. Y los ministerios desarrollaron un estilo extravagante de ministrar. Por ponerlo crudo, payasadas, con el fin de atraer a las multitudes. Y tan es así que está documentado que Elvis Presley observó el exhibicionismo de muchos de esos evangelistas para replicar
su actuación en escena, y así fue como logró el éxito tan marcado en su carrera como artista. Porque mucho de ese exhibicionismo continúa hasta nuestros días. Existen muchos predicadores que se quieren asegurar de que tú veas que es por ellos que el Espíritu Santo descendió. Para que digas, no hombre, no, cuando ese cuate dice, ven Espíritu Santo, deberías ver lo que sucede. ¡Wow! Y entonces muchos corren a perseguir al hombre donde está el poder, y muchos de los seguidores que rodean al hombre poderoso de Dios imitan su gesticulación, imitan su tono de voz, se ponen a soplar en el micrófono el viento recio de Dios. Yo creo que el valor más alto en nuestra vida espiritual debe ser el amor o la humildad. El amor, más bien dicho, servido por la verdad. La verdad en servicio al amor. Y la verdad es una forma de decir honestidad. Es lo mismo que decir humildad. Porque la humildad es ser honesto contigo mismo y con otros. ¿Y por qué lo digo? Porque el problema es que en nuestra situación actual, si viniera más actividad del Espíritu Santo a nuestro país, el resultado sería una explosión de la carnalidad humana entre los ministerios poderosos, que causaría una herida irreparable en los corazones de la siguiente generación de hombres y mujeres cristianos. ¿Cómo? Lo he visto pasar. He visto pasar lo que ocurre en el corazón humano si el Espíritu Santo se mueve y ese mover no es administrado correctamente, con una mayordomía correcta. He visto lo que pasa, porque yo fui uno de esos niños de 10, 11, 12 años que se cayeron bajo el poder del Espíritu Santo, dormiditos, en la década de los 90. Y he visto cómo muchos de esos niños de mi generación se convirtieron en hombres y mujeres desilusionados con Dios. Porque la iglesia les enseñó que iban a tener un destino muy agradable. La iglesia les enseñó que tenían que reflejar esa felicidad y lloraron en el piso. ¿Y sabes qué es lo que les pasa? Perdónenme por ponerme tan directo, pero muchos de esos niños que se rieron cuando llegó el vino del Espíritu Santo en la década de los 90, crecieron para convertirse en cínicos. Se convirtieron en jóvenes que crecieron para decir, el emperador no tenía ropa y nadie en la iglesia se dio cuenta. Ninguno tiene discernimiento. Les falta criterio. Porque yo, dicen esos niños adultos ahora, me presté a las payasadas, me presté a las exageraciones, seguí con la corriente lo que me pidieron que hiciera. Y el resultado es que está vacío. Lo intenté, así que ya no quiero saber nada de Dios. Yo pienso que debemos enseñarle a nuestra gente a ponerse dial down, a bajar la intensidad cuando el Espíritu Santo está sobre ellos y no a motivarla artificialmente. Y pienso que es importante porque es la forma de darle la gloria a Dios. Necesitamos enseñarle a la siguiente generación que no se trata de ellos, se trata de Dios, que no se trata de
cuán fuertemente Dios te toque, sino de cómo eres un siervo inútil que Dios tiene misericordia en usar. Y a lo que quiero llegar con esto es que yo creo que Dios va a limpiar a la iglesia en los Estados Unidos de esa teatralidad. Y que muchos de los ministerios que hoy están poniendo una gran cantidad de esfuerzos en mercadotecnia, en ventas de sus materiales, en todo ese esfuerzo para llegar a ser líderes reconocidos en la iglesia, van a estar en un futuro huyendo con lo más rápido que puedan de los escenarios. ¿Cuándo? Cuando la persecución venga. Porque a lo largo de la historia cristiana siempre han sido los líderes principales cristianos los primeros en morir por el Señor y en números más significativos que las ovejas. Hermanos, la vida cristiana no es solamente gozo, felicidad y un sentimiento de bienestar relacionado principalmente en la arena de función de este mundo, confinado principalmente a mi persona, a mi círculo de amigos, a mi trabajo. No. El disminuir de la severidad y de la seriedad de la predicación de la palabra de Dios en favor de una superficialidad coreografiada está causando un daño irreparable a la iglesia de Jesucristo en este país. Y el cambio no es solamente está ocurriendo dentro de la iglesia, sino también fuera de ella. De hecho, iría tan lejos como decir que como resultado del cambio que está ocurriendo dentro de la iglesia, las generaciones de hombres y mujeres fuera de la iglesia en este país están siendo afectadas. La generación que se conoce como la Great Generation, la gran generación de los Estados Unidos, era una generación que estaba segura de sí misma. Es tan fácil como ver un documental de la historia. Su país era el mejor del mundo y lo sabían. Para la siguiente generación, la generación de la guerra de Vietnam, el país se dividió y como resultado crearon ciertas dudas existenciales en este país, en los jóvenes, un autoderrotismo, una humillación nacional. Se empezó a cuestionar a la autoridad. El campus universitario llegó a ser el centro de actos de rebelión y empezó a esparcirse una especie de daño tóxico, una cultura tóxica con relación a la política, por ejemplo, con relación a las corporaciones que empezaron a ser pintadas más como explotadores de casi criminales. El desarrollo particularmente de los hombres se convirtió en un paternalismo patriarcal. Las jerarquías de competencia que mantienen a nuestra sociedad operando se cuestionaron como jerarquías de dominancia. Y yo creo que a pesar de todo esto, es precisamente en esta generación que es el resultado de toda esta tendencia en el que ha ocurrido la reversión de Roe versus Wade. Y para los que no sepan, Roe versus Wade fue la aprobación del aborto en los Estados Unidos, básicamente. Se rechazó el año anterior. Y creo que no fue casualidad. Creo que Dios está posicionando a los Estados Unidos para un mover significativo del Espíritu de Dios. Y es importante que sea precisamente a esta me generation, esta generación narcisista, centrada en sí misma, que Dios está causando ese despertar. Pienso que es algo interesante, pero esa es la razón número 2, para ya no extenderme tanto, por la que no escuchamos que los cristianos sufren. Ahora, para terminar, les quiero decir que viene a este país, que mientras escuchamos que todo eso ocurre en otras partes del mundo
Es cuestión de tiempo para que nuestra burbuja se rompa y que todo eso venga a tocar la puerta de la iglesia en Occidente. Jesús dijo en Juan 15, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Porque aquí les quiero invitar a que consideren lo siguiente. Nuestra cultura enfrenta una mayor prohibición a todo aquello que huela cristiano, en particular el evangelismo. Ahora se le conoce como proselitizar, y no solamente en Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo, en donde, particularmente en países donde hay una escasez de acceso a la Biblia, como vimos anteriormente. Pero no piensen que la represión no viene a este país. Nuestra cultura se jacta de tener una retórica de tolerancia con cualquier tipo de credo. Pero no se confundan. Esa tolerancia no aplica a los evangélicos, a sus Biblias, a su Dios, a su Cristo, a sus valores morales, a su compromiso con valores divinos absolutos. No. Y les voy a dar unos ejemplos rápidamente. Los cristianos son el único grupo que Hollywood ofende con impunidad. Es el único credo que se esfuerza por insultar y nunca hay retribución. El mandato preceptivos, contraceptives, mandate del Affordable Care Act, el Obamacare, tuvo que llegar a la Suprema Corte antes de que pudieras las iglesias obtener una exención religiosa. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿cómo es que el uso de anticonceptivos puede llegar a esos extremos? Para muchos cristianos quizá no sea un tema doctrinal, pero para otros sí. Y ese es el punto, la libertad religiosa. El clero, desde predicadores bautistas fundamentales hasta monjes católicos enclaustrados, son rutinariamente presentados como hipócritas, como sadistas, como rémoras, como gente que hasta todos los principios cristianos son rutinariamente puestos en ridículos y solamente tienen que prender la tele. Hay grupos hostiles en este país que constantemente tratan de ponerle trampas a las organizaciones cristianas que promueven valores bíblicos con demandas legales, con el fin de atorarlos, de congelar sus cuentas bancarias, de retener sus propiedades o de hacer que pasen gran tiempo peleando en la corte o pagando a abogados para defenderse. Y eso no es por coincidencia. Sobre todo aquellos grupos que son acusados regularmente por crímenes de odio, hate crimes, por predicar, por ejemplo, contra la práctica homosexual que como pecado, o por mantener un liderazgo constituido por solamente hombres, o inclusive los agentes de bienes raíces cristianos pueden perder su licencia como realtor si publican en sus redes sociales cualquier cosa que pueda ser interpretada como odio contra minorías, hate speech. Hoy en los Estados Unidos la mayoría de las iglesias no pagan impuestos a la propiedad porque son reconocidas como caridades. Pero marquen mis palabras, eso se va a acabar. Por eso si conocen pastores o ustedes son pastores, utilicen sus reembolsos de impuestos para proyectos de capital solamente y no para gasto corriente. Así cuando les haga falta esa ayuda del gobierno, sus finanzas van a seguir siendo estables y no vas a necesitar del gobierno para sobrevivir. Y sobre todo, yo creo que estamos a tiempo. No todo tiempo pasado fue mejor. Y no quiero que me interpreten como que, oh, cuán gloriosa fue la iglesia en este país en el pasado. No. Simplemente les invito a que tomen
una muestra y salgan a ver. La nación en la que vivimos hoy es más violenta, es más vulgar, es más grosera, es más cínica, es más ruda, es más implacable, está más desviada y está más deprimida que las generaciones que una vez habitaron este país. La gente mata a otra y se matan a ellos mismos con más facilidad. Los hombres y las mujeres se abandonan entre sí, los niños son abandonados por doquier y el matrimonio es más débil en este país que lo que una vez fue. Y ahora es normativo ver a las mujeres viviendo como madres solteras. Normativo. Entre las manifestaciones más obvias de este cambio, yo creo que está la influencia decadente de la iglesia en nuestra sociedad en favor de otras casas de adoración, tales como los estadios y los moles. Pero aquí voy a parar por esta sesión. La segunda sesión se trata de cómo nos preparamos entonces para este sufrimiento, cuál es el trasfondo bíblico del mismo. Y en la tercera sesión vamos a hablar de cómo no prepararnos para el sufrimiento y por qué no sufrimos tanto. Así que no se vayan.